Buenas noches, mi nombre es Madeline Pamela Pinzón Cifuentes y a continuación les voy a exponer sobre los huesos de cara, cráneo, columna vertebral, caja torácica y pelvis. El cráneo forma el esqueleto de la cara y del cráneo y de la cabeza. Tiene 8 huesos el cráneo, es el frontal, los parietales, el occipital, el temporal, el etmoides y el esfenoides. El hueso del frontal tiene forma de esfera hueca aplanada y en su parte inferior es plana. Este se divide en 2 segmentos, el segmento horizontal y el segmento vertical. En el segmento horizontal encontramos la porción orbitaria y en el vertical encontramos la escama del frontal. Tiene 2 caras, una externa y una endocraneal. En la cara endocraneal encontramos la sutura metópica y la línea temporal. En la cara externa encontramos la cresta frontal, las eminencias mamilares y las impresiones digitales. El hueso del etmoides es un hueso irregular que se forma por finas láminas óseas. Posee una lámina cribosa, una lámina perpendicular y la lámina orbitaria. Posee una apófisis, que es la apófisis crista galli, y un laberinto etmoidal. El hueso del occipital es una lámina ósea de silueta romboidal y forma la parte posterior y la base del cráneo. Este tiene un agujero, el agujero magno, que por su ubicación permite separar el hueso en 4 partes, que tenemos los laterales, la escama y la porción basilar. Tiene 2 caras, la endocraneal y exocraneal. En su cara endocraneal encontramos las fosas cerebelosas, las fosas cerebrales y el surco del seno sagital superior. En su cara exocraneal encontramos los cóndilos occipitales, la apófisis yugular y la línea nucal inferior y la línea nucal superior. Los huesos del parietal son un hueso en forma de lámina cuadrilátera cóncava, forman la pared de la zona media de la bóveda craneal. Este hueso se articula por su parte superior con el hueso frontal por la sutura coronal. Este se articula en su parte interna con el hueso parietal en la sutura sagital y se articula con el occipital por la sutura lamboidea. Y en su parte inferior se articula con el hueso temporal. En su cara externa posee 2 líneas semicirculares que sirven de inserción para el músculo y la fascia temporal. En su cara interna posee surcos vasculares causados por las ramificaciones de la meningia media. También tenemos el hueso del esfenoides. Es un hueso irregular que forma la porción central de la base del cráneo. El esfenoides tiene 6 caras, comprende un cuerpo, 2 alas menores, 2 alas mayores y las apófisis pterigoides. En las alas menores encontramos los conductos ópticos. En las alas mayores encontramos el agujero oval, el agujero redondo y el agujero espinoso. En las apófisis encontramos una lámina lateral y una lámina medial y también encontramos la fosa pterigoidea. El hueso temporal resulta de la fusión de 4 huesos. Es la escama, el tímpano, la porción ventrosa y la apófisis estiloide. Por su parte lateral encontramos el conducto auditivo externo, la apófisis cigomática y el agujero mastoideo. En la parte inferior encontramos la fosa yugular y el orificio interno carotideo. Y en la parte superior encontramos el conducto auditivo interno, el techo del tímpano y la cara cerebral de la escama. Los huesos de la cara. En los huesos de la cara encontramos el hueso maxilar. El hueso maxilar es un hueso irregular, tiene un cuerpo en forma de pirámide, posee 4 apófisis, la apófisis palatina, cigomática, alveolar y frontal. El hueso palatino es una fina lámina ósea en forma de L, posee la apófisis orbitaria, esfenoidal y piramidal. También posee 3 crestas, la cresta etmoidal, conchal y nasal. El hueso lacrimal es un hueso delgado, vertical, que forma la parte del tabique nasal. Tiene una cara lateral que consta de una parte superior orbitaria
y forma la parte de la pared lateral de las fosas nasales. El pómer es un hueso alargado, vertical, que contribuye a formar la parte del tabique nasal. La concha nasal inferior es una lámina alargada situada en las fosas nasales. Tiene una apófisis lagrimal, una apófisis maxilar y un conducto nasolagrimal. El hueso cigomático es una lámina ósea romboidea, se encuentra atravesada por un conducto temporocigomático. También en este encontramos el foramen cigomático facial, la apófisis temporal y la apófisis frontal. Por último tenemos el hueso mandibular, es el único hueso que es móvil del cráneo. Este tiene un cuerpo y unas ramas mandibulares, tiene una apófisis coronoides, fosa submandibular y una escotadura mandibular. La columna vertebral. Esta constituye el esqueleto axial del tronco y el cuello. Está formada por la superposición de 32 a 34 vértebras que se articulan entre sí. Esta columna se divide en 4 segmentos: el segmento cervical, torácico, lumbar y de la pelvis. En el segmento cervical encontramos las 7 primeras vértebras. Estas vértebras son voluminosas y alargadas y en estas encontramos la articulación sinovial. En el siguiente segmento, que es el torácico, encontramos las 12 vértebras. Estas tienen forma cúbica y tienen un volumen intermedio entre las cervicales y las lumbares. En el tercer segmento encontramos las vértebras lumbares, la cual está constituida por 5 vértebras. Estas son muy voluminosas y tienen forma arriñonada. Y por último encontramos el segmento pélvico, donde encontramos el sacro y el coxis. El sacro está fusionado por 5 vértebras y el coxis de 3 a 5 vértebras. En este encontramos los agujeros sacros, el promontorio, las alas del sacro, el conducto del sacro y las apófisis articulares del sacro. En el primer segmento encontramos las vértebras del atlas y el axis. El atlas es la única vértebra que no posee cuerpo vertebral y está situada por debajo de la cabeza, sustentándola. El axis es muy robusta y esta constituye el eje del movimiento y de rotación. Esta posee un diente, el diente del axis, y un vértice. Hay una vértebra tipo que reúne todos los rasgos anatómicos de las demás vértebras. Estas vértebras tienen un cuerpo vertebral, unas láminas vertebrales, pendículos vertebrales y arcos vertebrales. Poseen también las apófisis transversas, apófisis espinosas y apófisis articulares. El tórax está formado por el segmento torácico de la columna vertebral. En su parte anterior, por el esternón, se adhieren 12 arcos costales, que están constituidos por las costillas y el cartílago costal. Tenemos el esternón, el cual posee un manubrio, el cuerpo y la apófisis xiloides y el ángulo del esternón. Se dividen por las 7 primeras costillas son verdaderas, las 3 siguientes son las falsas y tiene 2 flotantes. Tenemos una costilla tipo que reúne todos los rasgos anatómicos en general de todas las costillas. Esta costilla posee un ángulo anterior costal, posee la extremidad anterior, el cuerpo de la costilla y una extremidad posterior que consta de cuello, cabeza y tubérculo. La primera costilla tiene una característica especial ya que posee una cara anteroposterior, la segunda costilla posee una cara externa y la 11ª y 12ª costilla no poseen tubérculo. La pelvis se dispone en la parte más baja del tronco, está constituida por el hueso coxal o ilíaco que se encuentran adosados al segmento pélvico de la columna vertebral, es decir, al hueso sacro y al coxis. Este es un hueso plano que constituye el esqueleto de la cadera.
Él está unido por 3 elementos, como es el isquion, el ilion y el pubis. Tiene 2 caras, una cara externa y una cara interna. En la cara externa encontramos la superficie glútea, el agujero obturador y también encontramos el acetábulo. En la cara interna, que está dividida por una cresta, la cresta pecten, está dividida a 2 segmentos esta porción. Ahí encontramos el agujero ilíaco, la protuberancia ilíaca, y también encontramos la superficie auricular. Posee 4 bordes, uno superior, uno inferior, uno posterior y uno anterior.